Vamos de inmediato a la palabra del Señor. Quiero saludar a todos los amigos y amigas que nos ven a través de los medios. Sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos a nuestros hermanos, amigos que están en la casa del Señor. Bienvenidos todos, amén. Vamos para todos a leer el libro de Lucas. Nuestro lema para hoy es Gloria a Jesús en el libro de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13. Alabado sea el nombre de Jesús. Puede alabar a Dios. Usted me ayuda ahí alabando al Señor. Gloria a Jesús. Bendito y adorado sea Dios. Quiero leer específicamente en el versículo 32. Dice la palabra del Señor. Leo para todos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Gloria a Jesús. Vamos a hablar bajo el tema corazones encendidos. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. Señor, no somos nada sin ti. Si tú no estás delante de nosotros, Señor, todo lo que hacemos es en vano. Pero si tú vas delante de nosotros, Señor, tu presencia, tu gracia, tu misericordia se hace ver, se hace sentir. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra. Estamos aquí un grupo de hermanos en nuestro tercer servicio, pero también hay un grupo de personas allí en los medios que están atentos a escuchar tu palabra. Señor, yo te pido que nos bendigas, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos ministre, que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que al contrario lleve mucho fruto, el cual tú necesitas, Señor. Pedimos que enciendas nuestros corazones en esta tarde, como lo has venido haciendo a través, Señor, de cada culto, de cada servicio. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, no dejando de alabar y glorificar el nombre de Jesús. Corazones encendidos. Esa es una historia que hemos tratado en este mes, último mes del año. La historia de Camino de Emaús, una historia muy conocida por todos nosotros, donde pasan cosas muy bonitas. Quiero empezar diciendo que antes de esta historia Jesús había sido sepultado. Amén. La palabra del Señor dice que antes de la negación de Pedro, el Señor les había dicho que Él iba delante de ellos justo cuando Él resucitara. Lo vemos en Marcos capítulo 14, versículo 28. Si quiere acompáñenme, por favor. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor les dice, capítulo 14, versículo 28. El Señor les dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor les había dicho a sus discípulos que una vez el Señor iba a ser azotado, iba a ser maltratado, ¿verdad? Iba a ser crucificado, pero al tercer día Él iba a resucitar. Y les había dicho a sus discípulos que cuando Él resucitase, los iba a encontrar o los esperaba allí en Galilea. Pero esos discípulos no entendieron la muerte de Jesús, no comprendieron lo que el Señor les había dicho. Amén. Y la palabra del Señor a nosotros nos habla de una historia maravillosa. La encontramos ahí justo en Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Quiero decirles que esos dos hombres que la Biblia relata aquí, leemos aquí en la palabra de Dios lo que dice: y aquí que dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Cuál mismo día? El día que Jesucristo ya había resucitado. Amén. Que estaba sentada a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquí notamos primero que todo dos hombres. La Biblia nos relata dos discípulos, los cuales los estudiosos dicen que no eran los mismos apóstoles que estaban ahí sirviendo con Jesús, sino que hacía parte de aquellos 70 que el Señor había enviado a predicar de dos en dos. Amén. Y ellos estaban discutiendo entre sí que iban hacia una aldea llamada Emaús, que estaba aproximadamente a 11 kilómetros más o menos de aquí a Piedecuesta. Amén. Iban discutiendo, iban un poco cabizbajos por lo que había sucedido con la muerte del Mesías. Ellos no entendían por qué Jesús había muerto, por qué Jesús lo habían crucificado, si ellos esperaban que Jesús viniera a salvarlos del yugo romano, del yugo de opresión por los romanos. Entonces estaban ahí acongojados, y la palabra del Señor dice que discutían
quién sabe qué discutían, ¿verdad? Discutían entre sí, un poco angustiados por esto, pero el Señor mismo se les aparece. Quiero decirles que esta es una de las historias que la Biblia marca, o la primera historia que la Biblia marca, cuando Jesús trata con el ser humano de aquel Cristo resucitado. Amén. Porque Jesús ya había estado allí con ellos, Jesús había hecho milagros en medio de ellos y tenían el privilegio de tener a un Cristo ahí cerca. Pero si Jesús hacía un milagro aquí en Betania, no podía estar tal vez físicamente ese Jesús en otro lugar, porque tenían la dicha de tener a Jesús ahí, pero en un solo momento. Pero esta historia nos marca una relación o una experiencia que el Señor tuvo, la primera experiencia que el Señor tiene con los seres humanos. Amén. Y es la relación que hoy usted y yo tenemos con Jesús. Que de repente Jesús se aparece, pero de repente Jesús se desaparece. Amén. Y esta es, el Señor les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Mire que vamos un momentico un poco más atrás. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 24, versículo 3: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Jesús. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué les había dicho? Cuando yo muriere, yo voy a resucitar y al tercer día los esperaré en Galilea. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿dónde estaban los discípulos? Es la primera pregunta que nos hacemos hoy. Estaban camino a Emaús, estaban distantes de aquello que Jesús ya les había dicho. Y vemos aquí a un Jesús como recogiendo a sus ovejas, amén, porque estaban dispersas, porque no creían o no creyeron a lo que Jesús les había dicho. Y esta es la situación de estos dos hombres. Y el Señor les dice: ¿qué pláticas son estos? No, ¿qué pláticas? Dijo un día alguien bromeando, decía: ¿qué plática tenéis entre vosotros? No, ¿qué pláticas son estas? Amén. Y dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Yo quiero decirle, hermano, que a veces en nuestras vidas, y más como jóvenes, llegan momentos de flaqueza. Una de las hermanas o hermanos que estaba aquí ahorita de pie decía que el joven enfrenta situaciones de flaqueza, de tristeza. Y sí, justo, pero mire que no solamente los jóvenes, también las personas mayores, ¿verdad? Estaban tristes, estaban acongojados porque no salían las cosas como estaban esperando. Dice la palabra del Señor, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Mire que la Biblia no resalta quién era o cuál era el nombre del otro discípulo, haciendo tal vez referencia a que es usted y que soy yo. Amén. Dice la Biblia que le respondieron uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: Cleofas, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Mire qué maravilloso. A mí me asombra porque el Señor sabe lo que está sucediendo, pero el Señor nos pregunta. Amén. El Señor en esta tarde ha venido a preguntarnos. A veces nosotros tenemos situaciones que no hay respuesta para ellas, o que creemos que no hay congruencia en lo que está sucediendo, pero el Señor le pregunta: ¿qué cosas están pasando? Amén. ¿Qué está sucediendo? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareo, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Aquí podemos ver nosotros, hermanos, que estos hombres, esos discípulos de Jesús, tenían un conocimiento acerca de Jesús muy limitado, a pesar de que eran discípulos. Mire que ellos no dicen: Él es Jesús Nazareo, el Cristo, el que iba a morir y iba a resucitar. No, ellos dicen: aquel, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Gloria a Jesús. Dice: ¿y cómo le entregaron? Versículo 19. Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y él dice: profeta Nazareo, de Jesús Nazareo, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lo creían que era un profeta. Ellos todavía no digerían que había venido el Salvador del mundo. Amén. Y dice la palabra del Señor: y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Estudiando este tema, corazones encendidos, me di a la tarea de preguntar, Emaús, ellos iban hacia Emaús. ¿Por qué se iban hacia Emaús? ¿Qué quiere decir Emaús? Emaús quiere decir aldea
gloria a Jesús. La palabra, los estudiosos dicen que esta región en griego quiere decir koiné, en hebreo hamat, que significa primavera templada o fuentes de aguas termales. Pero además de eso, los estudiosos concuerdan porque Emaús estaba al noroeste de Jerusalén. Y había otra aldea que quedaba al noroeste de Jerusalén y que concuerda con Emaús, y era Kiriat Jearim. ¿Han escuchado hablar alguna vez de Kiriat Jearim? ¿Recuerdan ustedes, amén? De la historia de Kiriat. Vamos de inmediato allí, gloria a Dios, a primera de Samuel capítulo 4. Y es la historia que el Señor, o que el pueblo de Israel tuvo con Jesús. Y la palabra del Señor dice, todos conocemos la historia, que el pueblo de Israel se había alejado de Dios, el pueblo de Israel se había apartado de Jesús, habían puesto la mirada sobre el arca del pacto y se habían olvidado del Dios verdadero. Amén. Habían puesto los ojos y habían hecho del arca como un talismán, digámoslo de esa forma, como de algo para adorarle, pero se olvidaron de que el que debían de adorar era Dios. La palabra del Señor dice en el capítulo 4, alabado sea el nombre de Jesús. Puede alabar a Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor en el versículo 2 del capítulo 4. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de los enemigos. Entonces vemos aquí cómo el pueblo de Israel había puesto su mirada en el arca y se había olvidado de Jesús. Y el Señor tiene que hacerlos pasar por un momento de fracaso, un momento duro y difícil, porque los filisteos toman el arca es capturada. El arca, sabemos todos que es tipología de la presencia de Dios, que es tipología de que Dios está en medio de su pueblo, amén. Y ellos pensaron que haciendo de cualquier forma, viviendo de cualquier forma, si tenían el arca en medio de ellos, pues Dios iba a hacer milagros, y se equivocaron, amén. Y mire que, ¿por qué traigo a colación esta historia? Porque marcó mi vida y yo digo, qué maravilloso. Estos dos discípulos iban hacia Emaús, y Emaús era el mismo Kiriat Jearim, gloria al nombre del Señor. Y esta misma aldea sucedió donde el pueblo de Israel es capturada el arca. Lo vemos en el capítulo 6. Vamos ahí, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 6, versículo 19. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 150,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Entonces aquí empezamos a unir cables y decimos, aquí el pueblo de Israel, en vez de, ellos pensaban, porque todos sabemos la historia, los filisteos con el arca de Dios sufren consecuencias graves, ¿verdad? Ellos quisieron poner el arca en el dios de Dagón cae arrodillado frente al arca, alabado sea el nombre del Señor, mostrando esa fortaleza de Dios frente a los dioses paganos. Y después vienen plagas, vienen ratones y vienen muchas cosas. Y el Señor tiene que hacerlos que devolver ese arca. Y el pueblo de Israel dijo, aquí es justo. Cuando el arca llega es donde ellos empiezan a crearse una expectativa grande. Ellos dicen, va a regresar el arca del pacto. Ahora sí vamos a ser restaurados. Ahora sí vamos a ver la gloria de Dios. Pero no se habían arreglado. No querían seguir sirviendo a Dios. Y yo quiero en esta tarde, tal vez haya aquí personas que hayan tenido expectativas muy grandes y que ya hoy, tal vez como el pueblo de Israel, miraron hacia el arca y 150,070 hombres murieron. Imagínese usted. Cuando ellos pensaron que venía la bendición, ahí fue donde hubo más muertos. Y uno dice, Dios mío, ¿por qué el Señor es así, verdad? Cualquiera diría, Dios es cruel, Dios no es justo. Pero no, el Señor es muy justo y el Señor nos ama. El Señor estaba enseñándole una lección al pueblo de Israel, que separados de Él nada podían hacer. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo. Hermanos, separados de Dios nada podemos hacer.
Y esos israelitas crearon expectativas. No sé si acá hay jóvenes que hayan creado expectativas grandes. Y de repente pasó un problema, pasó una situación difícil. Y más adelante dice en el versículo 7, nuestra pastora un día predicaba sobre esto y ministraba mi vida también. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim, mire, el mismo la aldea que decimos. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová. Con tan gran mortandad dijeron, almacenémosla. Vamos a usar un término, la embodegaron. Dijeron, no, guarde ese arca del pacto porque ya nos hizo daño mucho. Entonces el problema para ellos, según ellos, era el arca del pacto. El problema eran ellos, amén, que no querían arreglar su vida para que Dios hiciera con ellos lo que quería hacer. Y ellos se lamentaban. Mire que la Biblia dice el versículo 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos años? 20 años. Tal vez a nosotros nos ha pasado una situación que lleva menos, 10, 5, pero a los de Israel eran 20 años esperando por el arca. El arca llegó y murieron todos estos. ¿Y qué pasó aquí, hermanos? ¿Qué vemos aquí? Las esperanzas del pueblo de Israel se habían ido a tierra. Las esperanzas del pueblo de Israel se habían ido a tierra. Y lo comparamos con lo de Maús. Ahora ellos esperan a Jesús. Ahora ellos dicen, Jesús va a venir, Jesús ahora sí nos va a rescatar, Jesús ahora sí va a hacer un milagro poderoso, pero se encuentran que Jesús no hace nada de lo que ellos esperaban. Amén. Jesús llega, Jesús hace milagros, pero no llega como ellos esperaban en un caballo o en un torbellino para librarlos de sus enemigos, y nada de eso se cumple. El Señor le dice en unas ocasiones, lo que es del César, déselo al César, y ellos quedaban traumados porque ellos decían, ¿cómo es posible, verdad, que este que viene a libertarnos se alía con ellos? Ellos no entendían. Y volviendo a la historia de Lucas 24, no me quiero demorar mucho, la palabra del Señor dice que ellos venían tristes, venían acongojados porque sus esperanzas habían quedado embodegadas. Amén. Sus esperanzas habían quedado allí guardadas como el arca del pacto. 20 años habían quedado guardadas. Pero el Señor, en esta ocasión, el Señor se les aparece, porque el Señor es bueno. Amén. Cuando nosotros no entendemos el proceso, cuando nosotros no entendemos la situación que pasa en nuestras vidas, el Señor se aparece para el Señor explicar por qué pasan las cosas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y volviendo a esto, el Señor les pregunta qué pláticas son estas. Ellos empiezan a responder, pero hay algo maravilloso aquí. Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros esperábamos, mire, versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces en el versículo 25 encontramos que el Señor los reprende. Mire que yo me salté un versículo y él decía que cuando Jesús se aparece a ellos, ellos no podían ver a Jesús porque sus ojos estaban vedados. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué Jesús se aparece y nuestros ojos están vedados? ¿Por qué el Señor tiene que aparecerse y nosotros no lo podemos ver? Y llegamos a la conclusión de que es la incredulidad la que no nos deja ver a Jesús. Amén. Cuando hay incredulidad en nosotros, cuando se han acabado las esperanzas, cuando nosotros decimos ya Dios no va a hacer nada conmigo, cuando nosotros decimos ya el problema o la situación que pasó conmigo no tiene solución, entonces nos herimos para con Dios, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se llenan de rencor hacia Dios, Dios tiene la culpa, fue Dios que nos mató, nosotros no hicimos nada, nos hacemos las víctimas, gloria al nombre del Señor, y sufrimos consecuencias. Y esto fue lo que pasó. Entonces ellos no veían a Jesús porque sus ojos estaban vedados. Entonces la incredulidad, hermanos, el no creer, el no tener esperanza es tan peligroso como salir al mundo y pecar. Nosotros estamos hoy aquí en una iglesia y decimos ser cristianos y creemos en Jesús, pero a veces cree más el de afuera que nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Qué importante es que usted y yo creamos a lo que Dios dice en su palabra. Y el Señor hoy ha venido a decirnos que así como ellos no entendían lo que pasaba con Jesús, así como ellos no entendían, el Señor hoy nos viene a decir, aunque ustedes no entiendan lo que está pasando hoy en la Concordia, aunque ustedes no comprendan lo que está sucediendo, yo estoy en medio de eso. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, y comenzando desde Moisés, el Señor dice en el versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria.
Ya el Señor les había hablado, el Señor les había explicado en muchas ocasiones que Él iba a morir, iba a resucitar, pero ellos no entendían. Y el Señor vuelve y les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como iba de lejos. El Señor, esa otra cosa que me gusta, porque el Señor a veces, Él se hace como nosotros, amén. Él se hace como que no escucha, como el que no ve, como el que no entiende. Y el Señor le dice: bueno, yo como que ya me voy. Y ellos dicen: no, quédate con nosotros porque ya se hace tarde. Dice en el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Aquí vemos nosotros algo maravilloso, y es lo que estaba acabando de decir. Los ojos estaban vendados, Jesús parte el pan, y el pan es tipología ¿de qué, hermanos? De Cristo, pero de la palabra del Señor. Hay algo maravilloso para que nosotros podamos ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, es volver a la palabra del Señor. Durante días nuestro pastor ha venido tocando ese tema y yo ya estaba sacando este bosquejo y yo decía: Señor, ayúdanos, porque tenemos que volver a la palabra del Señor. Justo cuando el Señor coge el pan, ora, lo bendice y lo parte, sus ojos son abiertos. Yo quiero decirle que si usted y yo, joven, venimos a la palabra, nuestros ojos van a ser abiertos. Porque muchas de las cosas que están pasando en medio de esta iglesia, tal vez no las estamos discerniendo, no las estamos viendo porque nuestros ojos están vedados, porque no tenemos todavía ese acercamiento con la palabra, y la palabra no puede todavía hallar espacio para que pueda hacer la obra y para que podamos entender lo que Dios está haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos cómo Jesús tiene misericordia, cómo Jesús trata con ellos y abre, o parte más bien, perdón, el pan y abre sus ojos. Dice en el versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de sus vistas. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, vea, ¿qué estaba haciendo Jesús aquí con ellos? Les estaba volviendo las esperanzas. Yo quiero decir que Él es el único que devuelve esperanza. Yo puedo decir muchas cosas hoy aquí, pero quien puede volver las esperanzas a un corazón embodegado, a un corazón que tiene situaciones que nadie puede darle respuesta, es Jesús. Y Jesús empezó a abrir esas escrituras desde Moisés, gloria al Señor, y empezó a explicarles palabra. Yo me imagino a Jesús, esa plática, ¿no? No hay mejor maestro que Él. Él es el maestro de maestros, amén. Y empezó a explicarles desde Génesis, bueno, desde Éxodo, todo eso que ellos sabían allí en la Torá, de lo que el Señor les había dicho. Y yo creo que en ellos empezó una revolución en su corazón. Empezó su corazón a tener nuevamente esperanza de que Dios puede hacer cosas grandes, de que Dios puede volvernos como al principio, a llenarnos de su gloria, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esto era lo que el Señor estaba haciendo con ellos, volviendo la esperanza que se había acabado. Joven, la pregunta para ti hoy es, o para mí: ¿cómo están nuestras esperanzas? Venimos a la iglesia tal vez porque es nuestra costumbre venir a la casa de Dios, o tal vez nuestro corazón está herido con Dios porque pasó aquello que no queríamos que pasara y pasó. Y empezamos a llenarnos de rencor con el Señor. Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué permitiste que mi padre hiciera esto? ¿Por qué permitiste que mi hogar, mi padre se separara? Y arranca uno, ¿verdad?, a tener una batalla con el Señor y en su corazón, y una lucha. Pero el Señor es misericordioso. El Señor es bueno, alabado sea el nombre de Jesús. Y en esta preciosa tarde ha venido a decirnos, ha venido el Señor en esta tarde a volvernos las esperanzas.
Levante su mano y dele un gloria a Dios. El Señor ha venido a volvernos a las esperanzas. Yo no quiero decirle tal vez que usted hoy sea un incrédulo o que tal vez usted sea una persona apartada de Jesús. No, solamente quiero decirle que muchas veces estamos en un puesto en una iglesia, sentados en una iglesia, pero nuestras esperanzas están apagadas. Y por eso hay un culto bueno, maravilloso, y estamos tal vez sentados, indiferentes, porque la esperanza en nosotros es que Dios puede hacer algo bueno con el hermano Oscar, pero conmigo Dios no puede hacer algo maravilloso. Amén. Tenemos esas esperanzas puestas en todos menos en mí. Entonces Jesús hoy viene a tocarnos. Alabado sea el nombre del Señor, para decirnos: yo estoy aquí para volver esas esperanzas. Alabado sea el nombre de Cristo. Y vemos algo que me gusta también mucho, que son 3 puntos maravillosos, y termino con esto. Primero, ya vimos, Jesús abre el corazón, abre su visión para poder regresar la esperanza. Pero mire que en el versículo 45 dice la Biblia del mismo capítulo, en el versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, si el Señor no abre nuestro entendimiento, nosotros no vamos a comprender. Nosotros no vamos a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y es precisamente esa obra. Mire que más adelante, aquí en el versículo 37, en el 33, dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Mire que ya era tarde, ya era de noche, pero a ellos no les importó la noche, porque ya su corazón estaba encendido. Ya habían vuelto las esperanzas. Jesús resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor está vivo. Entonces las esperanzas volvieron al corazón. El corazón se reactivó y ellos regresaron rápido. Se levantaron muy de mañana nuevamente, ¿verdad? A la misma hora, y volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Y mire que mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Nosotros, cuando Dios se nos sale al encuentro, cuando Dios nos sale ahí, nosotros siempre salimos diciendo: Señor, reprenda al diablo, ¿verdad? O decimos: no, eso es obra humana, no es Dios. 4 de la mañana orar: uy, poder en la sangre de Jesús. Ese no eres tú, Señor, ¿verdad? Pero el Señor se les aparece de la nada. Y ellos, claro, se asustaron, por supuesto. Yo también me asustaría. Y dice que la Biblia dice: pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Entonces el Señor les muestra: mirad mis manos y mis pies, para que yo soy mismo, o sea, yo soy Jesús. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis lo que yo tengo. Entonces el Señor se les apareció y les dijo: yo soy Jesús. Así que yo quiero cerrar este mensaje para aquellos que están hoy aquí, para los amigos que están al frente también viéndonos en los medios. Quiero cerrar este mensaje diciendo: Jesús hoy quiere volver las esperanzas. Así como el Señor volvió las esperanzas en medio de este pueblo de Israel, así como pasaron 20 años, tal vez el ministerio que Dios te ha dado han pasado 5 años y has quedado estancado, has quedado estancada y has dicho: ya Dios no va a hacer nada, porque pasó esta situación difícil, porque pasó este momento difícil. Pero el Señor solo quería dar una lección. El Señor solo quería decir: quiero que dependas de mí. Amén. Quiero que te aferres a mi palabra, porque no es el arca del pacto, soy yo en medio del pueblo. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies y vamos a dar gracias a Dios. Y yo quiero pedirle a todos ustedes que están aquí que oren al Señor con un corazón entendido de lo que hemos hablado hoy en su palabra. Si hay cosas que no entendemos o no comprendemos, Dios hoy nos ha venido a visitarnos para esclarecer nuestra mirada, para abrir nuestro entendimiento, para volver las esperanzas. Tal vez las esperanzas están ahí embodegadas, guardadas en un cajón, pero hoy Jesús viene a decirte que Él tiene un propósito contigo.
Hoy viene el Señor a decirte que Él va a hacer cosas maravillosas. Solo depende de ti y de mí si nos disponemos para el Señor. El Señor quiere encender nuestros corazones en su fuego. El Señor quiere encender nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos reunidos. He dado tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Pedimos que nuestros ojos sean abiertos. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor. Queremos verte a ti, Señor. Queremos verte a ti, Señor. Abre nuestros ojos. Señor, glorifícate. Mira cuántas personas están hoy aquí, Señor, y esa esperanza se ha acabado. Aleluya. Pero tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí en medio de cada uno de mis hermanos, para tocar, para bendecir, para restaurar, para levantar al caído, para ayudar al necesitado. Que aunque no entendamos el propósito, que aunque no entendamos, Señor, tu plan, tú te apareces en medio nuestro para bendecirnos.